Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy tenemos un chismecito que arde. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Prepárense porque la noticia del 14 de julio de 2025 sobre Ander Zel y Kerem Bürsin va a dar mucho de qué hablar. Y sí, lo sé, lo sé. Han pasado años desde que se apagaron los focos del Love is in the Air, pero como buenas fans que somos, y como buenos fans que son, los seguimos, ¿verdad? Seguimos sus vidas, sus proyectos, sus publicaciones en redes sociales. Y bueno, ¿quién no ama un buen drama, sobre todo cuando involucra a dos de nuestros actores turcos favoritos? Así que sin más preámbulos, porque sé que están aquí por eso, vamos a sumergirnos de lleno en esta bomba. Pero antes de que empecemos con el chisme jugoso, les recuerdo algo súper importante, si son nuevos por aquí, o incluso si ya me conocen, pero todavía no lo han hecho. Suscríbanse. Activen la campanita. No quieren perderse ninguna actualización, ¿verdad? Estén atentos porque en este canal siempre estamos al día con las últimas noticias, chismes y análisis del mundo de las series turcas. Así que suscríbanse ya. No se arrepentirán. Bien, ahora sí vamos a lo que vinimos. El 14 de julio de 2025 el mundo del entretenimiento turco, y por extensión, el mundo entero, explotó con una noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Se acuerdan de ellos? Por supuesto que sí. La pareja de ensueño de Love is in the Air, Serkan Bolat y Eda Yildiz. La química entre ellos en la pantalla era innegable y todos, absolutamente todos, soñábamos con que esa magia trascendiera a la vida real. Y parecía que así fue. Durante años, Hande y Kerem fueron la pareja del momento. Alfombras rojas, eventos, publicaciones románticas en Instagram. Eran la envidia de muchos y el deleite de sus fans. Eran el ejemplo perfecto de que el amor en la pantalla, a veces, se convierte en realidad. ¿Se acuerdan de la emoción, de la ilusión que nos embargaba cada vez que veíamos una foto, un vídeo juntos? Era como vivir un cuento de hadas. Pero como en toda historia, el final no siempre es el que esperamos. Después de un tiempo, empezaron los rumores. Discusiones, distanciamiento. Las publicaciones en redes sociales disminuyeron, las fotos juntos se volvieron más escasas. Y finalmente, como un trueno en un cielo despejado, la noticia, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Habían terminado. El mundo se paralizó. Los fans devastados. Era como si una parte de la magia de Love is in the Air se hubiera ido para siempre. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? ¿Quién tenía la culpa? Las teorías empezaron a volar por todas partes. Se habló de celos, de agendas incompatibles, de presiones mediáticas. Pero la verdad, como suele pasar en estos casos, nunca se supo con certeza. Después de la ruptura, cada uno tomó caminos diferentes. Hande se enfocó en su carrera, participando en nuevos proyectos y explorando su faceta como modelo. Kerem, por su parte, siguió trabajando en proyectos cinematográficos y televisivos, y también se dedicó a sus propios proyectos personales. Ambos intentaron reconstruir sus vidas, alejándose del foco mediático y buscando la felicidad individual. Y ahí es donde entra la noticia del 14 de julio de 2025. Después de años de separación, después de rumores y especulaciones. Algo cambió. La noticia saltó a la luz a través de una fuente confiable, un reconocido periodista del mundo del espectáculo turco. Según sus fuentes, Hande y Kerem se habían reunido. La noticia no fue una simple reunión, no. La información apuntaba a algo mucho más significativo. Se hablaba de una cena romántica, en un restaurante muy exclusivo en Estambul. Testigos afirmaron haberlos visto muy cercanos, cómplices, como si el tiempo no hubiera pasado. Fotos borrosas tomadas a la distancia confirmaban la presencia de ambos en el lugar. Por supuesto, las redes sociales se volvieron locas. Los hashtags #Hande Kerem reunión, #Serkan Eda forever, empezaron a ser tendencia en cuestión de minutos. Las fans divididas entre la emoción y la cautela. ¿Era cierto? ¿Era el inicio de una reconciliación? ¿O simplemente una casualidad, un encuentro fortuito? Pero las especulaciones no quedaron ahí. A medida que pasaban los días, la información empezó a fluir.
Se filtraron detalles de la conversación, de la atmósfera de la cena. Se decía que habían hablado sobre el pasado, sobre los errores cometidos, sobre el dolor de la separación. También se hablaba de planes para el futuro. ¿Volverían a estar juntos? ¿Darían una segunda oportunidad al amor? Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Porque la noticia no solo hablaba de una cena romántica. Se rumoreaba que Hande y Kerem habían estado trabajando en secreto en un nuevo proyecto. Un proyecto que los volvería a unir profesionalmente. Una nueva serie. Una película. Nadie lo sabía con certeza. Pero la sola idea de volver a verlos juntos en la pantalla, después de tanto tiempo, era suficiente para emocionar a los fans. Las fuentes nuevamente aseguraban que el proyecto era muy ambicioso, que involucraba a grandes nombres del mundo del cine turco. Se especulaba con que el guión estaba inspirado en la propia historia de Hande y Kerem, en su relación, en sus altibajos. ¿Sería una forma de narrar su propia historia? ¿De sanar heridas del pasado? La expectación era máxima. Los fans seguían cada movimiento de Hande y Kerem en redes sociales, buscando pistas, analizando cada publicación, cada like. La presión mediática era enorme, pero ambos actores, por el momento, guardaban silencio. No confirmaban ni desmentían nada. Lo único que hacían era dejarnos con la intriga, con la esperanza, con la emoción. ¿Y qué pasó después? Bueno, aquí es donde la historia se complica un poco más. Porque la noticia del 14 de julio de 2025 no solo se refería a la reunión y al proyecto secreto. También se habló de una tercera persona. Un rumor que circuló con fuerza en los medios y que involucraba a Alp Navruz. Para aquellos que no lo recuerdan, Alp Navruz es otro actor turco muy popular, que en ese momento se rumoreaba que tenía una relación con Hande Erçel. La noticia de la reunión entre Hande y Kerem, sumada a las especulaciones sobre el proyecto secreto, generó un ambiente de tensión y drama en el triángulo amoroso. ¿Cómo reaccionó Alp Navruz? ¿Qué papel jugaría en esta historia? ¿Había posibilidad de competencia, de celos, de enfrentamientos? La respuesta por el momento era un misterio. Pero los medios no paraban de especular, de generar noticias sensacionalistas. Y los fans, por supuesto, seguían cada detalle, cada rumor, cada foto filtrada. En este punto, la historia ya no solo era sobre Hande y Kerem. Se había convertido en un culebrón, en una telenovela en la vida real. Y todos estábamos enganchados, ansiosos por saber qué pasaría después. ¿Triunfaría el amor? ¿Volveríamos a ver a Serkan y Eda juntos, en la pantalla y en la vida real? ¿O el destino tenía otros planes para ellos? La incertidumbre era el ingrediente perfecto para mantenernos pegados a la pantalla, a las redes sociales. Cada día una nueva noticia, un nuevo rumor, una nueva especulación. La intriga crecía, la emoción aumentaba, y el mundo del entretenimiento turco, una vez más, nos tenía a todos cautivados. Y bueno, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que el amor, a veces, da segundas oportunidades. Segundo, que la vida de los famosos, a menudo, es más emocionante que cualquier guión de telenovela. Tercero, que los fans, como nosotros, somos los verdaderos motores de esta industria. Somos los que consumimos, los que comentamos, los que viralizamos las noticias. La historia de Hande y Kerem, en el contexto del 14 de julio de 2025, es un claro ejemplo de ello. Es una historia de amor, de desamor, de segundas oportunidades, y de la influencia del público. Una historia que nos demuestra que incluso después de años, el amor puede resurgir, que los sueños pueden hacerse realidad, y que el mundo del espectáculo siempre, siempre nos sorprenderá. Así que, ¿qué nos depara el futuro? ¿Qué pasará con Hande y Kerem? ¿Se reconciliarán? ¿Triunfará su proyecto secreto? La verdad, no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que estaremos aquí, pendientes de cada detalle, analizando cada noticia, comentando cada rumor. Porque eso es lo que hacemos los buenos fans. Y bueno, ya llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el chisme jugoso de Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado de este análisis, de esta especulación, de esta mirada al pasado y al futuro de esta pareja tan querida. Si fue así, si les gustó, déjenme un like. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de las series turcas. Comenten aquí abajo qué piensan ustedes.
¿Creen que Hande y Kerem tienen una nueva oportunidad? ¿Están emocionados por el posible proyecto secreto? Quiero leer sus opiniones. Quiero saber qué piensan ustedes sobre esta historia. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Porque aquí en este canal, siempre estaremos al día con las últimas noticias, chismes y análisis del mundo de las series turcas. Así que suscríbanse. No se arrepentirán. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.